¿Qué tal, estimadas profesoras, profesores? Los saluda el maestro Enrique Rendón en una sesión más de nuestro curso que estamos llevando de dificultades de la lectura, comprensión de textos y fluidez lectora como componente del proceso lector. Vamos a iniciar esta sesión con la siguiente presentación que me permitiré compartir y que me puedan ir siguiendo con algunas ideas. Un saludo al doctor Francisco Javier Herrera González, rector de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Tenemos aquí el título de nuestro curso. Ahora nos enfocaremos un poco más a la comprensión de textos. Y bueno, me permito hacer la siguiente presentación con la siguiente frase. Uno no debe permitirse anticipar nada, y a las conclusiones a las que se llega después de lecturas amplias y detenidas, hay que dejarles tiempo y ventilarlas con el aire de la vida. Esta es una frase de Elias Canetti, un pensador y escritor búlgaro. La dejo para la reflexión, pero bueno, aquí siempre que tengamos una lectura amplia y detenida, pues hay que dejar que se vaya cocinando dentro de uno para poder analizar. Quizás esto es lo que nos invita este autor. En esta sesión 3 abordaremos la competencia lectora y veremos tres elementos muy importantes, que son la competencia lectora, la competencia de facilidades lectoras y los procesos cognitivos de la comprensión lectora. Iniciando con la parte de la competencia lectora, pues vamos a ver que la competencia lectora implica varias cosas. Primero, pues que leer y comprender diversos tipos de textos escritos según su propósito de lectura. Es decir, no es lo mismo leer un cuento, leer una novela, un ensayo científico, un artículo de internet, un manual para armar un rompecabezas o para armar alguna pieza electrónica. Es decir, hay que ver qué tipo de texto, cuál es el propósito que estamos teniendo para leer algo. Segunda cuestión, identificar la intención y el propósito del autor. Perdón, el autor de ese texto, bueno, ¿qué pretende con el lector? Que conozca cosas, que sienta, que amplíe su horizonte de comprensión, que reflexione, que haga algo práctico. Otro elemento de la competencia lectora, pues, es conectar y contrastar las ideas principales y secundarias del texto. Que esto es algo que se trata de fomentar desde la educación primaria. ¿Cuál es la idea principal de un texto, el que sea, y las ideas secundarias que de alguna forma van apoyando esta idea principal? Si bien esto es una habilidad que habría que enseñar desde la educación primaria, sabemos por experiencia que inclusive muchachos de universidad tienen problemas con identificar cuál es la idea principal de un texto y cuáles son las que lo van apoyando. Y otro elemento es poder opinar críticamente las ideas del autor. Esto implica también la competencia lectora. Si alguien lee, comprende, identifica, conecta, contrasta, entonces podrá ejercer el pensamiento crítico acerca de lo que ese autor quiere poner en una idea de ciencias sociales, de biología, de cualquier área del conocimiento. Eso implicaría una competencia lectora. Es decir, que el lector pueda criticar o hacer observaciones a las ideas de quien está escribiendo un texto. Y vamos a ver que para desarrollar una buena competencia lectora, pues se requieren capacidades de comprensión. ¿Cuáles son estas capacidades de comprensión? Primero, conocer nociones lingüísticas base para la comprensión lectora. Esto es muy importante. Una noción
que se tenga acerca de cómo se construye la lengua, cómo se pronuncia, cómo se combinan el sujeto, el verbo, el predicado, cuestiones de gramática, por supuesto. Si yo no tengo nociones lingüísticas o no conozco mi lengua, aunque lea, pues voy a tener una comprensión pobre. Segundo, reconocer palabras escritas y contextualizar su significado. Las palabras siempre tienen un significado, pero están en un contexto. Hay que reconocerlas cuando uno las está leyendo. Tercero, aplicar estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. Esas estrategias, bueno, de esas hablamos un poco en el curso pasado, cuáles son las que podemos utilizar son ejercicios que se hacen, ¿no? En estos tres momentos. Un cuarto elemento, bueno, es identificar las proposiciones básicas. Perdón, ahí tengo un error. En lugar, no son preposiciones, son proposiciones básicas que debe tener ahí la comprensión. Quinto, conectar las ideas básicas teniendo en cuenta la expansión temática. Esto también es muy importante. ¿Cuáles las tesis o las ideas principales? Sexto, representar el significado global del texto en un esquema visual, como puede ser cualquier tipo de organizador gráfico. Y construir, por último, un modelo mental, es decir, un resumen del texto. Estos elementos tienen que ver con la capacidad de la comprensión. O sea, para que podamos desarrollar esta competencia lectora, pues hay que tener estas capacidades. 7 son las que se enuncian pues de una manera que consideramos que es importante. En cuanto al enfoque comunicativo y funcional del lenguaje, aquí haciendo un poquito de historia, pues veremos que durante los años 60 y 70 se enseñó el lenguaje con el objetivo de transmitir el conocimiento formal del sistema lingüístico. Es decir, se enseñaba fonética, fonología, morfología, sintaxis, lexicografía, gramática. Eso era el conocimiento formal de este sistema lingüístico, en este caso el nuestro, que es el del español. Cómo suenan las palabras, cómo se tienen que pronunciar, qué forma tienen, cómo se combinan, cuál es el sujeto, el verbo, el complemento, la lexicografía, cómo se escriben, etcétera, etcétera. Pero a mediados de los 80s, todo esto del siglo XX, aparece un nuevo paradigma en el diseño de los programas de enseñanza de lenguas, que va a ser el enfoque comunicativo y funcional del lenguaje. Y aquí, bueno, las dos palabras lo dicen. No es nada más entender estos elementos formales del sistema lingüístico, sino que la lengua sirve para comunicarnos y tiene muchas funciones. Por eso es comunicativo y funcional. ¿Para qué funciona el lenguaje? Y este enfoque comunicativo y funcional tiene como fundamento dos teorías. La primera es la didáctica constructivista y la segunda teoría es la de la lingüística textual, que vamos a pasar a explicarlas de manera muy, muy breve. Por ejemplo, el sustento de la didáctica es la psicolingüística cognitiva. Y bueno, vamos a ver que la psicolingüística cognitiva pues se caracteriza o caracteriza los procesos mentales del sujeto basados en el uso y en la adquisición del lenguaje, así como sus intenciones y propósitos que se transforman en señales mediante un código aceptado culturalmente. Esto es lo que está estudiando la psicolingüística cognitiva. ¿Qué proceso mental se da cuando un ser humano adquiere el lenguaje? Y también las intenciones y propósitos, que estas señales, bueno, están siempre dadas en un código cultural. Y por otro lado tenemos el aprendizaje significativo como sustento de la didáctica y que se concibe como la integración de los nuevos conocimientos adquiridos al cuerpo de conocimientos o ideas previas que constituyen su esquema cognitivo, asignándoles un significado propio a través de las actividades por descubrimiento y de actividades por exposición. Todo esto tiene que ver que la lectura, en último sentido,
pues debe llevar al lector, no nada más al alumno, sino a cualquier persona que lea, a tener un aprendizaje significativo con estos esquemas y estos elementos. Y esto nos va a llevar a hablar de unas subcompetencias derivadas de esto, que podemos hablar de una subcompetencia lingüística o gramatical, y la vamos a entender como el sistema de conocimiento lingüístico innato. Esto es una propuesta que viene de un autor que se llama Francisco García León, de un texto Comprensión lectora y producción textual, con la que yo personalmente no comparto. García León dice que es esta lingüística gramatical que es de carácter genético y está depositado en la mente y que permite hablar y comprender múltiples mensajes. Si esto fuera así, entonces diría, ya nadie le haría falta que le repitieran el lenguaje los papás para que lo aprendiera. ¿Por qué? Pues porque ya vendría genéticamente, entonces yo aquí sí difiero. Y también este autor dice que se desarrolla en contacto con el medio físico y que este conocimiento informal o formal de la gramática es internalizado por el individuo durante el proceso de desarrollo biológico de adquisición y aprendizaje. Bueno, si tiene que ver con el contacto del medio físico y con el aprendizaje, entonces ahí sí estamos de acuerdo. Yo pienso que la lingüística y la gramática la adquirimos por estimulación medioambiental, pensar que viene como un sistema innato, pues es una idea muy cartesiana, en donde pues de alguna forma ya el conocimiento estaría allí. En este sentido, somos más de la postura de John Locke. Bueno, la siguiente subcompetencia es la sociolingüística, que se refiere al conocimiento de las normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo. Cómo pueden ser la socialización, la función e interacción adecuada a los diferentes ambientes de uso lingüístico. Esto es muy importante. La lengua pues nos sirve para socializar y también hay que conocer estas normas socioculturales que regulan esta parte en cómo nos comunicamos. Y una tercera subcompetencia que es la discursiva o textual, que aquí, bueno, nos dice que es el conocimiento, habilidad y destreza para comprender y producir diferentes tipos de discurso con arreglo a los principios de procesamiento de la información y de las características texturales de cohesión y coherencia. Entonces, este es un tercer elemento que es visto como una subcompetencia. ¿Qué habilidad, qué destreza tengo para comprender un tipo de discurso, producirlo? Y sobre todo en esa parte de cómo se procesa la información. Son elementos muy, muy complejos. Y también las características que tiene el texto, qué tan coherente y qué tan cohesivo está. Otra subcompetencia es la estratégica, que, bueno, corresponde al dominio de procedimientos de los recursos técnicos y los métodos utilizados para resolver los diferentes problemas que surgen en el intercambio verbal y no verbal de la interacción comunicativa, en la comprensión de textos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que los recursos técnicos que tenemos para esta comprensión lectora, que tanto los dominamos? Y por otro lado, bueno, todos los problemas que surgen en este intercambio que es tanto verbal como no verbal cuando estamos comunicándonos con otra persona y también para comprender los textos. Otro elemento, subcompetencia sería la literaria. Aquí la vamos a entender como la adquisición del conocimiento poético, desarrollo de habilidades y actitudes que hacen posible el uso y el disfrute de los textos de una naturaleza estética. Aquí es cuando gozamos leer un poema, un cuento, una prosa poética, un ensayo literario, una novela, un haiku. Entonces,
no todo mundo tiene este conocimiento poético. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien tiene conocimiento poético o no? Cuando alguien lee un texto estético, como puede ser una novela corta, por ejemplo, si tenemos disfrute. Eso que es, hay gente que lee un cuento y dice, ¿y qué te dice el cuento? ¿Te hace sentir algo? Y dice, pues no, es simplemente un cuento. Bueno, ¿qué tanto esta persona necesita adquirir conocimiento poético? Y otro tercer elemento, otra subcompetencia, más bien es la sexta, es la semiótica, que va a generar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que hacen posible una interpretación crítica de los usos y formas iconoverbales de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas y la publicidad. La semiótica, bueno, siempre ha estado como más enfocada a la parte de la gran comunicación, como le llaman, más media, publicidad, tiene que ver con iconos que se van a transmitir, que son muchas veces de tipo visual, pero que forman parte también de una lectura que podamos hacer. En este caso, bueno, yo recomiendo mucho el Tratado de Semiótica de Humberto Eco, por si ustedes quisieran empaparse más de la semiótica. No es una rama sencilla de entender de la lingüística y de los estudios del lenguaje, pero bien vale la pena. Entonces, anunciadas estas competencias, por lo tanto, pues entendemos que la competencia en comunicación lingüística es el principal pilar de la interacción social y el desarrollo cognoscitivo. Esto, profesores, es sumamente importante. La competencia en comunicación lingüística, lo repito, es el principal pilar de la interacción social y el desarrollo cognitivo. Es decir, van de la mano. A la medida que vamos interaccionando socialmente por medio del lenguaje, también vamos desarrollando nuestras habilidades cognitivas. Entonces, sus componentes esenciales son los conocimientos, capacidades, entendidas como destrezas y habilidades, y las estrategias relacionadas con la comprensión de lectura, la producción textual y el uso de la lengua oral. O sea, no nada más es la lectura, si ustedes lo están viendo. Estos elementos comprenden leer, escribir y hablar. Están intrínsecamente relacionados en esta competencia de comunicación lingüística. Por eso esta imagen que tenemos allí. Y aquí hay otro elemento que creo que es bien importante que sepamos, dos definiciones de la competencia lectora, según Peirce y según PISA. Vamos primero con la definición de Peirce. Peirce es el estudio internacional para el progreso de la competencia lectora. Las siglas van a estar en inglés. Progress International Reading Literary Study. Que define la competencia lectora como la habilidad para comprender el significado del texto y utilizar formas lingüísticas requeridas por la sociedad para comunicarse con propiedad. Esto sería la competencia lectora para Peirce. Considera a los lectores con capacidad para construir significados a partir de una variedad de textos y opta por la lectura para aprender a aprender. Es decir, la lectura nos va a ayudar a hacer esta competencia, aprender a aprender. Esta habilidad pues busca que el lector lea para adquirir conocimientos y participar en la sociedad, en la vida cotidiana o simple y sencillamente para el disfrute personal. Todo el mundo necesitamos leer en este sentido para participar en la sociedad. Desde leer un reglamento de tránsito, por ejemplo, hasta poder impartir una clase o conducir una junta en una empresa. Necesitamos adquirir conocimientos en este sentido. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, aquí en esta imagen que tenemos abajo a su izquierda. En cambio, vamos ahora con la definición de PISA, que es el programa para la evaluación internacional de los alumnos,
con sus siglas en inglés, Program for International Student Assessment, pues entiende la competencia lectora como la capacidad para comprender, analizar y utilizar textos escritos con el fin de alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades de participación en la sociedad. Vamos a ver que en el fondo yo creo que estas dos definiciones son complementarias más que antitéticas. Es decir, PISA y Pearls son proyectos de evaluación de la competencia lectora en escolares de los diferentes niveles educativos, y yo diría que de todos los niveles, desde preescolar, pasando por primaria, secundaria, bachillerato, hasta llegar a nivel licenciatura y posgrado. Entonces, estas posiciones de PISA y Pearls pues suponen la concepción de la lectura como un proceso. En eso se asemejan, donde el lector pone en juego habilidades, estrategias y conocimientos para generar significados de acuerdo con sus propósitos concretos dentro de situaciones de lectura específica. ¿Cuántas veces pasa que uno le deja leer un libro a los alumnos y los alumnos no lo entienden? En cualquier nivel. Ajá. Y a veces pueden no entenderlo porque a lo mejor rebasa su nivel cognitivo por el lenguaje que maneja, pero a veces no. Es que el libro dice lo mismo, profesor. Bueno, aquí tendríamos que ver que tanto están estas habilidades, estrategias y conocimientos ayudando a esta lectura a tener una comprensión específica. Y bueno, aquí haciendo un pequeño resumen de lo que estamos hablando de la competencia lectora, pues podemos ver que de este lado para Pearls, las habilidades para comprender el significado y las formas lingüísticas del texto y participar en la sociedad. Esa es la definición de competencia lectora para Pearls. La de PISA es que la competencia lectora está entendida como capacidades para comprender, analizar y utilizar el significado en el texto, analizar objetivos, desarrollar conocimientos y participar en la sociedad. En el fondo, yo creo que las dos definiciones son bastante complementarias. Yo me quedaría con ambas. Y bueno, esto nos lleva a hablar también sobre la competencia y capacidades lectoras. Vamos a ver que, pues en este sentido, profesores, el fin de la educación consiste en que los sujetos logren la competencia y el desarrollo de capacidades en la lectura y comprensión de textos, porque no es nada más leer por leer, es qué entiendes, qué comprendes de lo que leíste. Entonces, mucho de la educación lo que está buscando es que la persona tenga esta habilidad, destreza, competencia, como ustedes quieren llamarlo, en cuestión de la lectura. Y vamos a ver aquí que la competencia es definida como el conjunto de saberes, conocer, hacer, ser y estar, aplicados a las actividades de comprensión lectora según el contexto particular, los objetivos y propósitos del lector. Así es como vamos a entender la competencia. Este conjunto de saberes lo vamos a aplicar a la comprensión lectora, pero siempre tomando en cuenta en dónde está, cuál es su contexto, para qué va a leer, estos son los objetivos, cuál es el propósito. En cambio, las capacidades son potencialidades cognitivas, psicomotrices, de comunicación y de inserción social que requieren del desarrollo de las destrezas y habilidades cognitivas y afectivas. Entonces vean cómo en el fondo, pues todo está en este sentido interrelacionado. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad de lectura que emprenda el sujeto, además de las capacidades mencionadas, supone la creación del significado del texto, que va más allá del simple descifrado de palabras y oraciones. No es nada más que descifre qué dice cada palabra en la oración o en el párrafo, sino que ese conjunto, esa creación del significado del texto es más que la suma de sus partes, viéndolo desde una perspectiva, digamos, gestáltica. En la gestal, el principio que decían Horkheimer, Kafka, que eran los psicólogos de la gestal, es que el todo es más que la suma de las partes.
ese todo es la creación del significado del texto. Y bueno, pues esta forma de entender el texto implica además haber desarrollado otras capacidades, como la percepción visual y auditiva, la decodificación de símbolos escritos, el conocimiento de estructuras gramaticales y textuales y el reconocimiento del vocabulario en el texto. Entonces, vean todo lo que se requiere para entender algo que estamos leyendo. Tener una buena vista, un buen sentido auditivo, eh, entender los símbolos que están escritos, ¿no? En el libro o en la hoja, en el papel o en la pantalla, cuál es la estructura gramatical y textual del idioma que uno está leyendo algo. Y aparte, tener un amplio vocabulario en nuestra memoria para entender. Por lo tanto, el desempeño en la comprensión se mide por el nuevo conocimiento que el lector construye, desarrollando capacidades, habilidades y estrategias que constituyen su competencia en comprensión de lectura. Y aquí, bueno, creo que aquí algo muy importante que quizás no habíamos mencionado, que la lectura es una eh, de significados y que se va dando desarrollando estas capacidades y habilidades y estrategias que van a hacer, como lo venimos diciendo, su competencia para comprender lo que se lee. Aquí el gran problema que tenemos, el reto en la educación es, ¿comprendo lo que leo o no comprendo lo que leo? Cuando les pedimos un resumen o una participación a los alumnos de qué trató el libro, qué opinas tú, y nada más se quedan callados. A veces no es porque no quieran participar, es porque no han desarrollado esta habilidad y esta estrategia para comprender lo que se lee. Y bueno, aquí vamos a ver que pues un ejemplo de competencia y capacidades implicadas en la actividad de comprensión lectora, pues lo vamos a observar en el siguiente caso. Tenemos aquí que la competencia pues comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en varias situaciones comunicativas, según el propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. Y vamos a ver que todo esto, bueno, son capacidades. Vamos a ver que se compone en si conoce el sistema de lectura, toma decisiones estratégicas según el propósito de lectura, identifica información según el propósito de lectura, reorganiza la información de diversos tipos de textos, infiere el significado del texto y reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. Todo esto tiene que ver con la competencia que en la medida que la vayamos adquiriendo va deviniendo en una serie de capacidades. Es decir, la comprensión lectora, la competencia lectora, la comprensión de textos implica muchas capacidades como las que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla. Es un proceso cognitivo hiper complejo, por ponerle un nombre. De ahí que sea un arte también enseñar a comprender. No es nada más que enseñemos a los alumnos a leer, sino hay que enseñarlos a que comprendan lo que leen. Entonces, ese es el reto que tenemos. Y vamos a ver aquí, pues, estos procesos cognitivos de la comprensión lectora. Vamos a enunciarlos en este momento. Entonces, vamos a ver aquí que los aspectos de la competencia lectora tienen relación con la manera como docentes y alumnos enfrentan la tarea de la comprensión de textos. La realidad es que muchas veces los alumnos no saben comprender, interpretar o asimilar conocimientos de los textos que leen. Y yo agregaría que la realidad es que muchas veces los empleados, los profesores, los adultos, los directivos de empresas tampoco saben comprender, interpretar o asimilar conocimientos de textos que se están leyendo. Tenemos ahí un problema muy, muy grave. Aunque los docentes tengan conciencia de la necesidad de estimular y desarrollar competencias, es decir, capacidades, habilidades, destrezas y estrategias que son necesarias en los alumnos, pues se sienten limitados para resolver el problema de comprensión de lo leído
porque se deben tomar en cuenta los aspectos pedagógicos como los modelos de comprensión y los procesos cognitivos que condicionan la comprensión de lectura. Eh, Uno como profesor, bueno, tiene como toda la técnica para enseñar las letras, empezar a enseñar a leer textos, pero ¿qué pasa cuando un alumno no puede comprender lo que lee? Y entonces aquí sí hay que entrarle mucho a la pedagogía y a la psicología de la lectura y a ver cómo podemos entender estos modelos para comprender las cosas. Comprender es un proceso cognitivo muy complejo que, a ver si lo puedo explicar. Si nosotros leemos de una manera concienzuda, con estrategias, podremos ampliar nuestra comprensión. Pero también es cierto que si en el aparato cognitivo los procesos de comprensión están con problemas o deteriorados o poco estimulados, no podemos tener una buena lectura en el sentido de que comprendamos lo que leemos. Es como el huevo o la gallina. ¿Qué es antes? ¿La lectura que me lleva a comprender o la comprensión que está en mi aparato cognitivo, en mi andamiaje cultural, sociocultural, que me permite entender un texto que leo? Y yo creo que esto es como un ir y venir, es como un proceso que a mí me parece dialéctico. Y esto, bueno, nos lleva a hablar de varios modelos. Vamos a ver que didácticamente todo docente pues debe tener conciencia de 3 modelos que le proporcionan información teórico-práctica suficiente y necesaria, utilizadas como instrumentos eficaces para orientar las actividades de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora. Hay que tener en cuenta estos 3 modelos que van a ser el modelo de conjunto de habilidades o transferencia de la información, el modelo interactivo de pensamiento y lenguaje y el modelo transaccional entre el lector y el texto. Los 3 son igual de importantes porque nos van a dar elementos teóricos y prácticos para que utilicemos instrumentos y que nos ayuden a que cuando uno planee su actividad de enseñanza-aprendizaje, el alumno pueda comprender lo que lee. No es nada más que lea, sino que comprenda lo que lea. Vamos a ver brevemente cada uno de estos modelos. El primero, modelo de conjunto de habilidades o transferencia de la información. Vamos a ver que este modelo considera que el lector extrae el significado que el texto le ofrece, reconociendo el sentido del texto en las palabras y oraciones que lo componen. Aquí el papel del lector se reduce principalmente pues, a describir el proceso. Ese es el primer modelo. El lector, digamos, captar el significado, la esencia, ¿no?, del texto, lo jala, por decirlo de alguna forma, lo aprehende con H intermedia. El segundo modelo es el interactivo de pensamiento y lenguaje, que este es más psicológico. Aquí concibe que comprender es un proceso activo y participativo de integración de conocimientos que posee el lector, o sea, ya previos, con la información que aporta el texto. Es decir, yo leo algo, pero lo estoy comprendiendo desde todo mi bagaje que ya tengo de conocimientos previos. Entonces, aquí el papel del lector es la construcción del nuevo significado. Es un modelo psicológico constructivista. Cuando la persona está leyendo, está construyendo nuevos significados desde sus procesos cognitivos. Desde el modelo de habilidades de transferencia, bueno, nomás estoy extrayendo el significado. Y el tercer modelo, que es el transaccional entre el lector y el texto. De hecho, la palabra transacción nos está diciendo ya muchas cosas. Nos habla de un intercambio, por ejemplo. Entonces, este modelo plantea que el lector, con sus conocimientos previos, como digamos el modelo interactivo, propósitos, intereses y motivaciones, construye el significado en interacción con el texto. A diferencia del modelo interactivo, el modelo interactivo, el lector con su bagaje construye el texto con lo que está leyendo. Construye un nuevo significado de lo que lee con lo que ya sabe. Pero en el modelo transaccional construye el significado interaccionando con el texto que está leyendo. Para ello, como lo va a hacer, interpreta, critica y valora el mensaje, superando las ideas expresadas por el autor en el texto y no acepta tácitamente cualquier proposición. Aquí también estamos hablando del ejercicio de un pensamiento crítico.
nos parece que el conjunto de estos tres modelos es el que nos puede dar mayores elementos para generar estrategias de aprendizaje para que los alumnos puedan comprender lo que leen. Habilidades de transferencia, modelo interactivo y modelo transaccional. Y volviendo un poquito aquí al enfoque por competencias, pues vamos a ver que se refiere al saber hacer, centralizado en el proceso de creación de significados. Prioriza los modelos interactivo y transaccional de lectura para desarrollar capacidades, destrezas, habilidades y estrategias de comprensión de lectura. Entonces, bien, como el enfoque de competencias está tomando estos modelos anteriores. Vimos el interactivo y el transaccional, es decir, los dos últimos que están de este lado. Y aquí, bueno, vamos a ver que el lector extrae y relaciona la información con sus conocimientos previos. El nuevo significado construido debe trascender lo presentado en el texto y los conocimientos previos del lector como consecuencia de la transacción que se produce entre lector, texto y contexto. Entonces sí, pasa como dicen los modelos. Leo, extraigo una información, la relaciono con lo que ya sé y este nuevo significado que mi aparato cognitivo está construyendo también trasciende lo que el mismo texto me está diciendo y trasciende o va más allá de lo que el texto me dice, el cuento, y lo que yo también tengo como conocimiento previo. ¿Por qué? ¿Por qué va más allá? Porque además de lo que ya sé y de la interacción que tengo con el texto, es también esta transacción que se hace entre lector, texto y el contexto. Entonces, asimismo, cree que los lectores comparten una cultura afín y en consecuencia leen el texto en un clima similar y crean textos muy similares en sus mentes. Esto tiene que ver, bueno, pues con los referentes culturales, el mismo idioma, vocablos parecidos. Y bueno, esto también nos lleva a hablar de los procesos cognitivos que se van dando en esta comprensión de la lectura. Vamos a ver aquí que desde la perspectiva cognitiva se defiende la idea de la creación del nuevo significado en interacción y transacción conjunta del factor externo, es decir, el texto, del interno, que es el sujeto lector, y del contextual, que es la situación o el ambiente en donde uno está haciendo esto. Entonces, tengo mi texto, uno como lector y el lugar en donde yo estoy o en el ambiente en donde estoy haciendo este proceso de comprensión de significados que me puede dar la lectura. Los factores dependientes del texto, pues vamos a ver que tiene que ver con el grado de organización de un buen texto, buen nivel de coherencia y orden de desarrollo de las ideas, el tipo de estructura textual, la narración, descripción, argumentación, la oración temática, que, bueno, expresa la idea principal mediante una proposición. Es decir, cómo está escrito ese texto, el estilo, si quieren ustedes llamarlo, el buen conocimiento y uso de las leyes de la gramática, de la retórica, de la expresión escrita como tal. Después tenemos los factores que dependen del lector, de ustedes, de mí, de los alumnos, de cualquiera que leamos. Aquí están los conocimientos previos del lector que constituyen su estructura o esquema cognitivo, en la que se integran los nuevos conocimientos. O sea, la nueva lectura que tenemos, tema, subtema, ideas, detalles, ejemplos, etcétera. Y también aquí supone el conocimiento de las formas organizativas, es decir, la prosa organizativa que no se utiliza a la hora de comprender, organizar y recordar la información de un texto. Y por último, tenemos aquí los factores dependientes del contexto, que tiene que ver con la organización y planificación de la actividad de lectura o estudio, el tiempo, hábitos, lugar, etcétera. Las situaciones también particulares del aula, qué tipo de aula estamos, iluminada, no iluminada, qué tipo de colores tienes, amplia, es pequeña. También tiene que ver los tipos de relaciones entre los alumnos, tenemos que tomar en cuenta el factor interaccional de socialización, el entorno familiar,
y el ambiente sociocultural del alumno. Comentábamos en el primer curso que este entorno familiar es muy importante. Si en casa no hay libros, no se lee, bueno, es un entorno, un contexto que no va a ayudar mucho a la comprensión lectora. Y el ambiente sociocultural del alumno también, del cual también ya hemos hablado. Qué tanta cultura, qué tanto sensible está ante la literatura, el arte, otro tipo de expresiones culturales. Y ya para ir finalizando, pues vamos a ver que existen otros aspectos centralizados en los procesos lectores del texto. Por un lado, es obtener información. Aquí el lector identifica la información necesaria según su propósito. Recoge información identificando el tema, los subtemas, las ideas, los detalles y los ejemplos relevantes que se encuentran explícitamente en el texto. Por lo tanto, no necesita realizar deducciones, inferencias ni interpretaciones. Así averigua de qué trata el texto que constituye la base de su comprensión. Un segundo nada más. Ok. Y esto nos va a llevar a el segundo elemento, que tiene que ver con desarrollar la comprensión general. Entonces aquí reconoce la proposición básica en el enunciado que declara el tema, pero puede ocurrir que el tema no se enuncie explícitamente o resulte vago, por lo que debe buscar la idea principal deduciendo, haciendo inferencias de entre todas las ideas que contiene el tema. Significa que lee para establecer la función y utilidad del significado según su propósito lector, con el que amplía su estructura cognitiva. Esto se dice muy sencillo, pero realmente este párrafo implica todo un proceso enorme para comprender las cosas y lo que uno está leyendo. Y bueno, aquí lo que vamos a ver después es otro aspecto que está centralizado en este proceso lector del texto, es que se infiere la interpretación. O sea, aquí alcanza la interpretación con base en la inferencia del tema sobre la base de la comprensión global del texto. Para ello necesita hacer conexiones de las ideas integradas en el texto, recurre a su experiencia personal acumulada y crea el contenido subyacente del texto, que va más allá de la información recopilada y lo representa en un esquema. Ahorita vamos a ver estos pasos. Obtener información, pues de que se obtiene, se desarrolla la comprensión general y esto nos va a llevar a la inferencia de la interpretación y que vamos a representar por esquemas. Por ejemplo, el descriptivo, que aquí es un tipos de relaciones, bueno, pues es una serie de propiedades y cualidades que se atribuyen a una entidad. El esquema causal son factores evidenciales que explican un fenómeno, acción, suceso, situación, etcétera. El esquema de problema-solución, que tiene que ver con los medios para alcanzar un fin, estableciendo la causa y el efecto. El esquema comparativo, que tiene que ver con la similitud o contraste de propiedades entre los problemas. El temporal o secuencial, que son las fases mediante la cual se ha configurado una entidad, y el argumentativo, que son las tesis y razones para sostener o rechazar un tema. Todo esto tiene que ver en cómo estamos interpretando una lectura mediante estos 6 esquemas distintos y las relaciones que nos llevan. Entonces, lo que quiero que vean es lo complejo que es no nada más aprender a leer. Eso es una cosa, que por sí ya es un buen reto. Segundo es comprender lo que uno lee. Todo esto es lo que va sucediendo. Y esto nos lleva también a hablar sobre que el lector reflexiona y valora el contenido del texto. Es decir, el lector relaciona la información que contiene el texto con los conocimientos procedentes de otras fuentes, otras lecturas, otras cosas. El conocimiento exterior, por ejemplo, puede proceder de la experiencia personal del estudiante, de otros textos o de las ideas incluidas de otros autores, para finalmente pues que reflexione y valore la forma del texto.
Entonces, por un lado, reflexionamos y valoramos el contenido, pero también valoramos la forma del texto. Aquí el lector identifica los diferentes géneros textuales, la función social que desempeña, la adecuación o inadecuación del registro lingüístico utilizado, la eficacia del texto de acuerdo con el propósito lector o con la actitud del autor. Entonces, vean todos estos elementos que estamos viendo aquí, ¿no? Los repasamos: obtener información, desarrollamos una comprensión general, inferimos una interpretación por medio de esquemas, reflexionamos y valoramos el contenido del texto, para finalmente también reflexionar y valorar la forma del texto. Todo esto tiene que ver con, imagínense cuántas zonas cerebrales y de interconexión neuronal necesitamos para poder tener esta comprensión de lo que uno lee. Esto, bueno, pues ha sido todo por el día de hoy. A mí me ha dado mucho gusto acompañarlas y acompañarlos en esta sesión. Para la siguiente, bueno, veremos estrategias de comprensión de textos, la estrategia transversal de lectura. No me queda nada más y nada menos que agradecerles a todos su presencia virtual y pues nos vemos para la siguiente sesión de este curso doctoral. Saludos a todos y que tengan pues un excelente día, tarde, noche, a la hora que vean ustedes este video. Muchas gracias.